El número atómico, el número de masa e isótopos. Comencemos por definir qué es el número atómico. Entonces, el número atómico se simboliza o se identifica mediante la letra Z. ¿Y qué quiere decir o a qué hace referencia el número atómico? El número atómico se refiere a la cantidad de protones presentes en el núcleo del átomo de un elemento químico. Bien, si por definición eso es número atómico, entonces veamos unos ejemplos. Tome su tabla periódica y en la tabla periódica busque la característica número atómico. Esa característica de número atómico es particular para cada uno de los elementos. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el primer elemento, que es el hidrógeno, su número atómico va a ser 1. Para el segundo elemento, que en este caso es al otro extremo de la tabla periódica, el helio, su número atómico va a ser 2. Para el otro elemento siguiente, para el litio, va a ser 3. Para el berilio va a ser 4, valor de número atómico. Supongamos que para el calcio buscamos el número atómico y en la tabla me indica que el número atómico del calcio es igual a 20. Teniendo claro eso, entonces el número atómico lo expresamos así. Entonces, tengo el primer elemento, hidrógeno, por tanto, su símbolo es H mayúscula, saco una flecha y digo Z es igual a 1. ¿Por qué? Porque es la cantidad de protones presentes en el núcleo del átomo de ese elemento. Pero ¿qué sucede? Z no solamente me indica la cantidad de protones, Z también yo puedo inferir lo siguiente, que entonces si Z es igual a 1 en el hidrógeno, entonces tiene un protón y también tiene un electrón. ¿Y por qué saco esa conclusión? Porque resulta que un átomo de un elemento es neutro, es decir, que sus cargas positivas, las cargas positivas, en este caso los protones, deben ser igual a las cargas negativas, para que, es decir, los electrones, para con eso el átomo es neutro, es decir, hay una igualdad tanto de cargas positivas como de cargas negativas y no habría un exceso ni de cargas positivas ni de cargas negativas. El número atómico, si usted se puede dar cuenta en su tabla periódica, es particular para cada elemento. Entonces sigamos como por ejemplo con el elemento calcio. Calcio, el número atómico para el elemento calcio es igual Z igual a 20. Listo, como Z es igual a 20, entonces yo puedo inferir lo siguiente, que tiene 20 cargas positivas, es decir, 20 protones, y también puedo decir que entonces tiene 20 electrones. Otro elemento, supongamos el cloro, que se identifica con el símbolo para el elemento cloro es C mayúscula, L minúscula. En este caso, entonces para el elemento cloro, Z es igual a 17. Por tanto, si Z es igual a 17, entonces yo puedo deducir lo siguiente, que hay 17 protones, que serían las cargas positivas, y que hay 17 electrones, es decir, 17 cargas
negativas. Bien, ya teniendo claro lo que es número atómico, ahora pasemos a denominar o a definir el número de masa. Entonces, el número de masa. El número de masa se identifica mediante la letra A mayúscula y el número de masa se refiere, entonces, se refiere a la cantidad total de protones y neutrones presentes en el núcleo del átomo de un elemento químico. Bien, entonces A lo expresamos así. A es igual a Z, que es el número atómico, más N, que es la cantidad de neutrones. Entonces, vamos a definirlo aquí a un lado. Entonces, A en la fórmula se refiere o es el número atómico. Z es el, disculpen, A es el número de masa. Z es el número atómico. Y N es o son los neutrones. Los neutrones como tal son partículas subatómicas que no presentan una carga, es decir, se simbolizan con la letra N minúscula y un superíndice con valor igual a 0, es decir, que no tienen ni carga positiva ni carga negativa, sino que simplemente son partículas subatómicas sin carga. Bien, pero entonces, ¿cómo se representa el número de masa? Veamos un ejemplo. Supongamos que nos dicen que un elemento tiene, por ejemplo, entonces, digamos que para el litio, el elemento litio, Z para el litio, si lo busco en mi tabla periódica, va a ser igual a 3. Bien, pero me dan la información de que la cantidad de neutrones que tiene un átomo de litio va a ser igual a 3 también. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tomo la fórmula de A es igual a Z más N, solamente tendría que reemplazar esos valores. Entonces, tomo A para el litio, entonces sería igual a Z, que tiene un valor de 3, simplemente reemplazo, más el valor de N, que también es 3. Por lo tanto, A es igual a 6. ¿Y qué me está diciendo? Que en total habrían, no saben, en total entonces habrían 3 protones y 3 neutrones en el núcleo del átomo de ese elemento. Bien, pero supongamos que este es el primer caso para el litio. Supongamos que este es el ejemplo A. ¿Qué sucede? Resulta que hay otro átomo de litio que bien, Z no va a cambiar porque para el litio Z va a ser igual a 3. ¿Listo? ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar el valor de N. ¿Por qué? Porque los neutrones entre átomos de un mismo elemento
sí pueden variar, es decir, la cantidad de neutrones sí puede variar en los átomos de un elemento. Supongamos que ahora en este caso N me está diciendo que no es 3, sino que ahora hay un neutrón de más. Entonces, ¿cuál sería el valor de A? Simplemente voy y digo A es igual, reemplazo en la fórmula, Z, ¿qué valor tiene? Pues 3, más el valor de N, que en este caso sería 4, por tanto, entonces ahora tengo que A es igual a 3 más 4, 7. Y ese sería entonces el valor de A para ese átomo de litio que me están diciendo que tiene, que Z es igual a 3, pero que la cantidad de neutrones es igual a 4. Bien, teniendo en cuenta eso de número de masa, ahora sí se pasa a definir lo que son los isótopos. ¿Qué es un isótopo? Entonces, un isótopo o los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico pero diferente número de masa. Bien, el mismo número atómico Z aquí, pero diferente número de masa que vendría siendo el valor de A. Bien, ¿cómo sabemos cuando nos están hablando de un isótopo? ¿O cuál es la forma de representar un isótopo? Bien, una forma de representar el isótopo es mediante la siguiente simbología. X va a ser el símbolo de cualquier elemento o del elemento en cuestión y X va a tener un superíndice y un subíndice. El subíndice aquí va a ser el valor de Z y va a ir hacia el lado izquierdo de X. Y el superíndice también va a ir al lado izquierdo de X, pero va a ser aquí el valor de A. Así se representa gráficamente un isótopo. ¿De qué otra forma sabemos en un documento que nos están hablando o se están refiriendo a un isótopo? Sencillo, porque aquí escriben el nombre del elemento, un guión y enseguida el valor de A. Esta es otra forma de mencionar a un isótopo. Entonces tenemos la forma A y la forma B. Esta es mi forma A y esta de aquí sería mi forma B. Bien, ejemplos. Para el elemento hidrógeno, entonces nos dicen que el hidrógeno, escribo el símbolo del elemento, Z es igual a 1 y que tiene el valor de A es también 1. Pero resulta que no solamente hay átomos de hidrógeno con estas características, con este valor de A, sino que hay también otros átomos de hidrógeno que presentan, si bien el mismo Z, que es el mismo número atómico, pero diferente número de masa. En este caso presentan otros un valor de A igual a 2. Pero además hay otros átomos del elemento hidrógeno que presentan también su número de masa 1, que ese no cambia, 1, pero que presentan un número de masa igual a 3. Bien, entonces resulta que aquí nos están dando
los valores de Z y A, Z y A, Z y A, pero no nos están diciendo cuántos neutrones hay en ese núcleo de esos átomos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues simplemente tomar la fórmula de A es igual a Z más N y despejar N, es decir, dejarla solita a ese lado del igual. ¿Cómo hago? Entonces resulta que dejo aquí A, pero necesito mover Z al otro lado del igual. ¿Cómo hago para moverlo o trasladarlo al otro lado del igual? Resulta que Z aquí está sumando, porque tiene un valor aquí positivo. Entonces, si pasa al otro lado del igual, cualquier número o variable que pase al otro lado del igual pasa a su signo contrario. Es decir, en este caso, como Z tiene un valor positivo, pues pasa al otro lado del igual con un valor o con un signo negativo. Y esto es igual a N. Ya despejé N, que era la que necesitaba dejar solita al lado derecho del igual. Entonces ahora sí puedo reemplazar los valores. En este caso voy a reemplazar los valores para este primer isótopo. En este caso entonces A es igual a 1 menos el valor de Z, que también es 1. Esto es igual a la cantidad de neutrones. Por tanto, 1 menos 1, ¿cuánto me da? Me da 0. Es igual a N. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir que en estos átomos del elemento hidrógeno hay sí un protón, pero no hay neutrones. ¿Por qué? Porque el valor de N es igual a 0. Ya lo hallé. Lo mismo aquí. A es igual a Z más N. Despejo N, por tanto me queda A menos Z es igual a N. Reemplazo los valores. Entonces, A tiene un valor de 2 menos 1 es igual a N. Por tanto, N tiene un valor de 2 menos 1 es igual a 1. Es igual a la cantidad de neutrones. Entonces, en este isótopo para el elemento hidrógeno puedo decir que la cantidad, hay un protón en el núcleo, pero hay un neutrón también en el núcleo de ese átomo. En el tercer caso, lo mismo. A es igual a Z más N. Por tanto, A menos Z es igual a N. Reemplazo A, el valor es 3, menos Z, que el valor es 1, es igual a N. Para este caso, 3 menos 1 es igual a 2. Y esto es igual a N. Por tanto, puedo decir que en esos átomos del elemento hidrógeno hay un protón en el núcleo, pero también hay 2 neutrones en el átomo de ese elemento o en los átomos de ese elemento. Bien, teniendo ya claro o en cuenta cómo es que se determina la cantidad de neutrones presentes en los átomos de un mismo elemento, ahora necesito escribir estos isótopos, pero de la siguiente forma. Nombrarlos ya no gráficamente, sino nombrarlos de la siguiente forma. Nombre del elemento guión el valor de A. ¿Cómo voy a nombrar entonces estos isótopos? Simple. Escribo el nombre del elemento, que en este caso es hidrógeno,
guión y el valor del número atómico. En este caso el valor del número atómico aquí es 1. ¿Por qué? Tomo este valor en cuenta, este valor, porque es el que varía. Para el segundo caso, entonces, ¿cómo voy a nombrar? Lo mismo, escribo el nombre del elemento, que en este caso es hidrógeno, guión, y el valor de número de masa para ese átomo, en este caso es 2. Y para el tercer caso lo mismo, escribo el nombre del elemento, hidrógeno, guión, y el valor del número de masa, que en este caso es 3. Y así nombro los isótopos y determino la cantidad de neutrones presentes en los isótopos de un elemento.